amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. La educación medioambiental es uno de los grandes desafíos que afrontamos hoy en un mundo cada vez más degradado. Para que se produzca un cambio es imprescindible formar en valores que construyan un mundo mejor. Para hablar de este tema, el director del programa, José Pablo Sánchez, va a entrevistar a Federico Velázquez de Castro, que es profesor de la Universidad de Granada y también escritor. Queremos antes conocer tu opinión y para ello entra en nuestras redes sociales, Facebook o Twitter, y cuéntanos qué valor es el más importante para promover un medio ambiente sostenible. Federico, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. ¿Qué tal, José Pablo? Muy bien y contento de poder tratar este tema con Federico. Pues nos gustaría saber qué te motivó hacia el tema del medio ambiente. Bueno, yo amé la naturaleza desde muy pronto, porque pasé parte de mi infancia en una zona rural de Granada, en contacto directo con la tierra, con los elementos naturales, con animales, pero probablemente lo que luego me empujó ya de forma definitiva es cuando comencé en la enseñanza y un poco a pesar mío, porque mi formación es más bien de la química y la física, pues me dieron la asignatura de Ciencias Naturales. Entonces tuve que estar con esa asignatura durante 10 años, con lo cual ya definitivamente pues entré dentro del mundo de lo natural, trabajamos mucho en el exterior, salimos mucho hacia afuera y eso ya me llevó directamente vocacional y profesionalmente hacia ese ámbito. Muy bien. Pues muy interesante, fenomenal. Si te parece, nos sentamos y seguimos hablando acerca del medio ambiente y la educación ambiental. Como decíamos la semana pasada, se acumulan las evidencias del cambio climático. Algunas de ellas las sufrimos ya en carne propia, especialmente en verano, como las olas de calor y las sequías cada vez más frecuentes. Pero existen otros fenómenos relacionados, como las lluvias torrenciales, fuertes nevadas, acidificación de océanos y extinción de especies. Numerosos expertos en la materia enfatizan el que cada uno podemos contribuir a dificultar o la solución, que la educación es un factor determinante. Federico, tú has dedicado una gran parte de tu vida a la educación medioambiental, porque incluso has escrito varios libros y artículos que tratan acerca de este tema. ¿Por qué te parece tan importante? Bueno, la educación ambiental es la que va a formar permanentemente valores. Ni aun los más entusiastas de la educación ambiental pensamos que la educación ambiental por ella misma vaya a ser la única herramienta de cambio. Hay otras absolutamente útiles y necesarias, políticas, de gestión, de análisis, pero queremos que si la educación ambiental no las acompaña, no van a conseguir el objetivo previsto, porque la educación ambiental, que tiene un sustantivo que es educación, lo que pretende, como toda educación, es formar en valores. Valores ambientales, valores específicos que tienen que ver con el medio ambiente y que en definitiva son los que garantizan que haya un cambio de percepción definitiva por parte de los ciudadanos. Si el ciudadano no acompaña las medidas, los acuerdos, la legislación, realmente vamos a conseguir muy poco. Por eso queremos que la educación debe de ser una herramienta que debe de estar siempre ahí. Pues me parece que sí, que la educación es la base. ¿Tú crees que el sistema educativo español incluye correctamente lo que es esta educación ambiental? En general habría que responder que no, porque la escuela adolece mucho en las materias que son de educación para la vida, muy volcada hacia la educación académica, diríamos, para el currículo, olvida, sin embargo, o posterga aquello que tiene que ver con la educación para la vida, de lo cual la educación ambiental es una parte importante. Para que la educación ambiental estuviera adecuadamente en la escuela, tendría que contemplarse de forma transversal, es decir, no que hubiera una asignatura propia de educación ambiental, sino que a través de todas las áreas de conocimiento se pudiera enlazar con el medio ambiente. Y eso es lo que puede hacer, lo que puede dar fuerza pedagógica a la educación ambiental escolar,
que no solo a través de las ciencias naturales, sino que en las ciencias sociales, en matemáticas, en educación física, en literatura, en todas las áreas, se busque una vinculación dentro de lo que entendemos como educación significativa, se busque una vinculación con aquellas materias que son para la vida. Cuando se da esa percepción integral, entonces es cuando de verdad estamos formando en este tipo de materias. Creo que tú ya propones unas buenas prácticas que deberían incluirse en la educación, ¿no? Y hablas acerca de una serie de iniciativas y vamos a ir por partes. Por ejemplo, fomentar el ahorro y la eficiencia energética. ¿Cómo? Bueno, aquí tendríamos que hablar de las 4 áreas en las cuales habitualmente el ser humano se desenvuelve: la vivienda, el transporte, la alimentación, el consumo. En el tema de la vivienda, pues naturalmente haciendo que la vivienda sea eficiente, para eso hace falta también una legislación que lo apoye, pero por nuestra parte, pues con electrodomésticos de alta eficiencia, con ahorro de luz, de energía, de agua, con climatización eficiente. Por lo tanto, desde ahí tendríamos un área en la cual el ahorro y la eficiencia pueden ser realidades. En el transporte, a través de elecciones, si tenemos o necesitamos el vehículo privado, pues que sean vehículos eficientes, de bajas emisiones, tendiendo ya hacia híbridos y eléctricos, promoviendo el transporte público. En el tema de la alimentación, con dietas de cercanía y de temporada, y en el tema del consumo, reduciéndolo de tal manera que los bienes se conviertan en medios y no en fines. Leyendo uno de tus artículos encontré una palabra que me interesó mucho, que hablabas de la economía circular. ¿A qué te refieres con esa? Bueno, no eres solo tú, lo mencionan otros, ¿no? Pero ¿a qué te refieres con esa economía circular? Bueno, se trata de conseguir el residuo cero. Entonces se trata de llevar adelante políticas que incorporen los residuos luego a la misma cadena de producción para que nada se desperdicie. Por lo tanto, hoy es, yo creo que uno de los términos también más en boga, más en uso, muy importante, sin lugar a dudas, porque supone la reducción de los residuos, pero también hay que poner cierta atención porque no debe ser tampoco el objetivo preferente. Muchas grandes corporaciones se frotan las manos cuando ya pues, presentan la economía circular como lo que va a resolver todos los problemas. No, previamente a eso tenemos que mirar si verdaderamente estos artículos que cada una de las ramas de producción finalmente elabora son verdaderamente necesarios y tenemos también que someterlos a un cribado crítico para que solamente pues, obtengamos, ¿verdad?, busquemos aquello que de verdad necesitemos. Por lo tanto, el reciclaje es el último paso, muy importante sin lugar a dudas, que debemos de continuar realizándolo, pero previamente deberíamos considerar pues, la reducción, la reutilización, la reparación, todo aquello que nos permita la reducción y conservación de los bienes, antes de desprendernos definitivamente de los mismos. También otro tema que mencionas tiene que ver con el consumo de carne, ¿no? ¿Cómo afecta el consumo de carne a esto que estamos hablando? Bueno, hoy hay 20.000 millones de animales de granja en el mundo, es decir, aproximadamente 3 animales por cada persona. Eso en términos absolutos es una barbaridad. Requiere pues de unos recursos, requiere alimentación, requiere tierra, muchas veces las mejores tierras del planeta están dedicadas a alimentación animal, requieren cantidades enormes de agua y luego son grandes generadoras también de desechos, sólidos, líquidos y gaseosos. Si nos centramos en estos últimos, por ejemplo, pues los rumiantes emiten metano, un gas invernadero 23 veces más potente que el dióxido de carbono y que contribuye en un 17% a las emisiones de este tipo de gas. En la medida en que nuestras dietas vayan siendo más restringidas en carne, podemos ayudar a que pues, esas macrogranjas, esas grandes explotaciones disminuyan y de paso
no solamente redunde en bienestar animal, sino también en nuestra propia salud, porque iremos viendo cómo todo aquello que beneficia el medio ambiente, en último término, beneficia también la economía y la salud. Escuché en algún momento algunas propuestas como los lunes sin carne o algo así, ¿no? Iniciativas que nos ayudan a ser más conscientes de este problema. Hablas en tus escritos también acerca de una visión armoniosa del ser humano con la naturaleza. ¿Qué es y cómo crees que se puede conseguir? Bueno, ahí tendríamos que confrontar el modo de ser y el modo de tener. Vivimos dentro de una sociedad donde el modo de tener es lo que prevalece. Una sociedad muy materializada, donde el consumo pues tiene una implantación enorme, donde la publicidad es omnipresente, nos llega a todos los rincones. Entonces, frente a esto hay que oponer otra manera de ver la vida, que es lo que entendemos el modo de ser. El modo de ser parte de que aquello que nos hace felices cuesta muy poco dinero, si es que cuesta algo. Generalmente suele ser gratuito. Por lo tanto, se trata de encontrar una forma de vivir en donde lo material quede exclusivamente como medio, quede como algo que no es el fin, ¿verdad?, de la vida de un ser humano. Y en ello la naturaleza juega un papel muy importante. Hoy, donde el 70% de la población vive en grandes ciudades, tenemos un déficit de naturaleza. Y la naturaleza es una gran maestra. La naturaleza enseña, la naturaleza serena, la naturaleza inspira. Por lo tanto, es muy importante que buscáramos ese nuevo encuentro con el mundo natural, que hasta ahora lo hemos visto como recurso o lo hemos visto como decorado. Pero la naturaleza, y eso lo saben bien, tanto los pedagogos como los poetas como los místicos, pueden resultar de una gran bendición para el ser humano, si sabemos propiciar un encuentro auténtico con ella. Y pensando en la Biblia también, ¿no? Algunas personas creen que es que Dios le dio al hombre la autoridad para explotar la tierra cuando le dijo que gobernaran en Génesis 1:28, ¿no? Pues estáis aquí para gobernar y subyugar la tierra. ¿Qué le responderías a aquellos que piensan así? Bueno, en el Génesis se nos habla también de señorear. Entonces, juzgar, señorear, no puede entenderse como algo que vaya en contra de la propia creación de Dios. Es decir, cuando Dios vio que lo que había hecho era muy bueno, no puede poner al ser humano para que la explote, para que abuse de ella, más bien al contrario. Si coloca al ser humano en la cúspide de esa creación, es precisamente para que la cuide. El ser humano es la única especie que tiene capacidad de visión, capacidad de organización global, capacidad de mirar un poco más allá, ¿no?, de lo que puede ser su propia realidad. Y es gracias a esto que el ser humano puede ser un gran constructor, un gran referente para el medio natural. Entonces, no solamente diríamos en lo mínimo, ¿no?, en no hacer daño, sino también en lo máximo, en mirar dónde hay necesidad, dónde se puede cubrir aquello que falta, ¿no?, dónde permitir que la vida transcurra en libertad. Entonces yo creo que el ser humano está llamado a ser el gran jardinero de la creación, el que mantenga esa creación no solamente viva tal como se le entregó, sino además mucho más rebosante de vida, ¿no? Esos son los talentos, ¿no?, que en un momento se le entregan también al hombre, no solo para que los conserve, sino también para que los multiplique. Por lo tanto, yo creo que todos los cristianos debemos estar de acuerdo en esa mirada de la creación como algo a mantener y a fructificar. Que Dios mire la creación hoy y diga, sigue siendo bueno. Así es. Así que desgraciadamente no siempre nos orientamos en esa dirección. Pues muchas gracias, Federico, por acompañarnos hoy. Que Dios te bendiga. Gracias, encantado como siempre. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista sobre educación ambiental. La próxima semana hablaremos de energías renovables y te esperamos con Federico Velázquez de Castro. Si formas parte del Club de Amigos, vamos a sortear este CD de Raquel Baena, llamado La fuerza de tu voz y que nos llega por gentileza de la autora. Muchas gracias por acompañarnos en este domingo y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.